¿Qué tal? Saludos, sean bienvenidos a un nuevo espacio de entrevistas de Más TV Huelva y de nuestra web de Onuba Actual. Vamos a seguir analizando todas las cuestiones que tienen que ver con la pandemia del coronavirus, con esta crisis sanitaria. Hoy vamos a hacerlo en clave política y para ello tenemos con nosotros a Julio Díaz, portavoz provincial de Ciudadanos y vicepresidente del Parlamento de Andalucía. Señor Díaz, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por atender nuestra llamada para seguir analizando toda esta pandemia, esta crisis sanitaria que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus. Señor Díaz, lo primero que le preguntarle, dada su responsabilidad dentro del Parlamento andaluz, me gustaría que me hiciera una valoración de cómo se ha gestionado esta crisis sanitaria, cómo se ha reaccionado y cómo se ha actuado desde la Administración autonómica. ¿Cuál es su valoración? Bueno, pues el Gobierno de Andalucía, que es un gobierno que duda cabe sólido y cohesionado, está actuando siempre desde la responsabilidad, con lealtad institucional hacia el resto de administraciones, singularmente hacia el Gobierno de la Nación, y con solidaridad interterritorial. Hay que recordar que el Gobierno andaluz está dispuesto y está en disposición para aportar recursos cuando se lo pide al Ministerio, que tiene el mando único, el Ministerio de Sanidad, a otras comunidades autónomas. Y ello está haciendo que el Gobierno genere y transmita seguridad y confianza. Y esto es muy importante en una crisis sanitaria como esta. El Gobierno andaluz, desde el principio, no solo empezó a poner en práctica aquello que ya con la listeriosis nos había marcado un camino en el ámbito epidemiológico, sino que además empezó a sugerirle al Gobierno de la Nación que fuese tomando decisiones. Recordarle a los ciudadanos que 24 horas antes de que el Gobierno de la Nación decretase el estado de alarma, ya el vicepresidente Juan Marín le estaba sugiriendo a Pedro Sánchez que tomase medidas y que asumiese responsabilidades y que sería bueno que los ciudadanos se quedasen en casa. Así nos lo transmitían aquí en Andalucía y digamos que nuestro confinamiento empezó incluso algunas horas antes porque algunos ciudadanos ya comenzamos a quedarnos en casa en previsión de que se decretase el estado de alarma. Luego vinieron el sugerirle el cierre de hoteles, el dramático cierre de hoteles, que nos tiene el turismo a cero, pero había que hacerlo, el cierre de aeropuertos y puertos, que también se sugirió, o el cierre de nuestras fronteras, en este caso para Andalucía, con nuestro vecino Portugal, y eran cuestiones necesarias que había que cerrar los colegios, ya también 24 horas antes de que se decretase el estado de alarma, ya se estaba hablando por parte de Javier Imbroda de hacerlo, pero claro, solo podíamos sugerirlo y quien sí podía decretarlo, que es quien tenía la competencia, era el Gobierno de la Nación, como luego se hizo. Por lo tanto, responsabilidad, seguridad, creo que el Gobierno de Andalucía ha ido sin duda siempre un paso por delante. La crisis de la listeriosis también nos dio esa experiencia en el ámbito sanitario, estábamos mejor organizados, estábamos mejor preparados, hasta tal punto, Josemi, que en este momento, y ayer lo anunció el vicepresidente y el consejero de Salud, Jesús Aguirre, estamos prácticamente ya autoabastecidos, o sea, estamos ya con nuestros propios respiradores, estamos haciendo 50 al día y que duda cabe que eso está también y estará en el ámbito de la solidaridad interterritorial, porque como muy bien saben los andaluces, tenemos más del 50% de nuestras camas de UCI libres y bueno, ahí el Gobierno andaluz con ese plan 9.000 y ese plan 15.000 estaba preparado para esta contingencia y que duda cabe que están falleciendo personas, que se siguen contagiando personas, también sanitarios, se están haciendo test masivos ya, se han adquirido 30 millones de equipos, ayer lo dijo el Gobierno andaluz, se han volcado 1.800 millones de euros extra para luchar contra el coronavirus y se han contratado a más de 5.500 profesionales de la sanidad pública andaluza. Una sanidad pública andaluza a la que hay que agradecerle sobre todo a sus profesionales, el esfuerzo titánico que están haciendo en esa primera línea de batalla contra el coronavirus y también a los profesionales que trabajan en nuestras residencias de mayores que están haciendo un trabajo y un esfuerzo tremendo. Sé que en Aracena están pasando momentos difíciles. Ayer precisamente el consejero se refirió en la rueda de prensa, consejero de Sanidad, a las medidas que se están tomando en la residencia de Aracena. Lamentar cada fallecimiento, se han tomado medidas contundentes y positivas, se había medicalizado el centro y eso creo que ha contenido la expansión de la pandemia también en la residencia en el municipio de Aracena y en la Sierra de Huelva y en el Andévalo, singularmente la Sierra, que sí está siendo algo más castigada que otras comarcas de la provincia de Huelva. Señor Díaz, ¿comparte esa valoración que hace de la acción del Gobierno autonómico con la reacción del Gobierno central? Bueno, el Gobierno central, ciertamente, yo no diría que hay un gobierno, diría que hay dos gobiernos, ¿no?
dos gobiernos muy bien diferenciados. Los ciudadanos han podido verlo, ese choque que ha habido entre los partidos de la coalición, ese querer superponerse Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. No sabemos hasta qué punto lo van a soportar. Yo creo que es el peor gobierno en la peor crisis que ha vivido España. Estuvimos a punto de, bueno, algunos empresarios y algunos trabajadores se acostaron aquella noche de domingo sin saber si iban a ir a trabajar al día siguiente, si podían ir a trabajar o no. Muestra de la improvisación y el descontrol. Yo estoy muy tranquilo y muy seguro en Andalucía sabiendo que al frente de esta crisis hay un médico. El consejero de Sanidad es médico. Sin embargo, el Gobierno de la Nación, que tiene 23 ministerios, pues ha optado por poner a un filósofo a dirigir esta crisis. En democracia no tienes por qué ser un profesional de la materia para ser ministro, para ser consejero, pero a mí singularmente, lo quiero decir como andaluz, como representante público y político, me tranquiliza saber que hay un profesional que sabe de la materia y que ha trabajado toda su vida en la sanidad pública para luchar contra esta pandemia. Y se han ido sucediendo diferentes improvisaciones, el gobierno ha ido funcionando entre la unilateralidad y esos choques que ha tenido con Pablo Iglesias, hasta tal punto que nos hemos encontrado en algunos de los decretos cómo se metía a Pablo Iglesias en el CNI. ¿Qué tendrá que ver ahora el CNI en estos decretos para luchar contra el coronavirus? Y le hemos pedido, y desde una posición de responsabilidad, desde el principio, Inés Arrimadas, que se sume al resto de formaciones políticas que sí somos moderados y que queremos aportar en esta crisis. Al final lo ha hecho. Nosotros venimos proponiendo ya desde el día 12 de marzo, antes de que se decretase el estado de alarma, ya le propusimos unos presupuestos generales de emergencia, se lo propuso Inés Arrimadas, con la condición de que se crease un fondo de contingencia que queríamos apoyar, queríamos votar que sí, y que no se subieran impuestos. El fondo de contingencia tendría 10.000 millones de euros, que los había y los hay. También propusimos el 13 de marzo, José Miguel, un plan de choque económico con un paquete de medidas dirigidas a evitar que el estado de alarma se traduzca en el cierre definitivo de empresas y en despidos masivos. Es bien sabido que Ciudadanos ha pedido y sigue pidiendo hasta la saciedad que se ayude a nuestras empresas, a nuestro tejido productivo, que se quede latente pero vivo para que luego pueda salir después del numeroso número de ERTE, más de 90.000 en Andalucía. Ahora imagino que hablaremos de ello y de la gestión que está haciendo se está haciendo de la Consejería de Empleo, que está siendo titánica, para que luego podamos volver a producir y reanudar la actividad económica, no desde cero, sino desde un tejido que se permanezca vivo. Hemos apoyado las diferentes propuestas, no solo de decreto del estado de alarma, sino también de prórroga del mismo. Lo hemos hecho sucesivamente y sí es verdad que además le hemos propuesto un decálogo de apoyo al sector primario tan importante en la provincia de Huelva, al sector primario que necesita de un estímulo extra del gobierno de la nación, que es el que tiene los recursos para hacerlo. Y por último, el día 4 de abril le propusimos un pacto de reconstrucción nacional. Queríamos reeditar los pactos de la Moncloa para que Sánchez se separase de ese unilateralismo desde el que estaba funcionando y también desde el populismo que le ofrece en ese gobierno de coalición Pablo Iglesias. Es verdad que al final parece que nos está haciendo un poco de caso, Inés Arrimadas. Hemos sido capaces de negociar estos últimos 3 decretos económicos y, por ejemplo, el tema del aplazamiento de la cuota trimestral del IVA de los autónomos, pues ya está encima de la mesa. Nosotros somos un partido útil, un partido constructivo, un partido propositivo y desde la lealtad institucional en Madrid estamos siendo leal pero exigente al gobierno de la nación, como no puede ser de otra manera. Por lo que sabe, las relaciones, las comunicaciones entre el gobierno central y la comunidad andaluza, la comunidad autónoma, ¿están siendo lo suficientemente fluidas como requiere una crisis de este tipo? En absoluto. El gobierno andaluz, además de un gobierno transparente, estamos viendo que están dando absolutamente todos los datos. Cuando se habla de que hay datos que no coinciden, ayer el consejero y el vicepresidente lo explicaron con claridad, por qué se producen los decalajes, de dónde vienen, por qué están motivados, qué normativas y qué instrucciones dicen que hay que hacer en los protocolos. Está siendo completamente transparente. Sin embargo, el gobierno de la nación, como he dicho antes, está actuando en un unilateralismo, ¿no? Está tomando decisiones y el gobierno de Andalucía se está enterando horas después por los medios de comunicación. O sea, por ejemplo, la primera prórroga, por poner un ejemplo a los ciudadanos, en la primera prórroga que Sánchez iba a proponerle al Congreso de los Diputados, nos enteramos por la cadena SER y por El Mundo, por 2 medios de comunicación, horas antes de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reuniese con todos los presidentes de las comunidades autónomas.
Eso ni es transparencia ni es lealtad institucional. No puede ser que el gobierno esté funcionando, el gobierno de España, a golpe de improvisación y a golpe de información y no escuche a las comunidades autónomas. Esto está sucediendo en este momento. Hace unas horas, hace unos días nos enteramos de que estaban presumiblemente preparando trenes medicalizados para enviarnos a enfermos a Andalucía, contagiados del coronavirus. Nosotros somos una tierra solidaria. Estaríamos encantados de poder, y estamos encantados de poder ayudar, pero nos enteramos de las cosas por los medios de comunicación porque no hay una comunicación fluida que se le está pidiendo con la mano tendida constantemente desde el gobierno de Andalucía. Y la última ha sido que nos estamos enterando también por los medios de comunicación que el gobierno de España quiere recurrirnos uno de los decretos que convalidamos en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía hace unos días y que cuyo objeto es simplificar la tarea administrativa para nuestro tejido productivo y también de la relación con los ciudadanos con la administración para que no lastre nuestra capacidad de generar economía y generar empleo en Andalucía, y estimamos que en los próximos 5 o 10 años ese decreto nos va a dar un crecimiento del PIB de 2,5% y va a crear empleo porque son normas que lastraban con excesiva burocracia la gestión de nuestras empresas, los tiempos de espera para licencias, cosas que eran de sentido común, que los expertos nos han dicho por dónde debe ir la reforma, que no es una improvisación y que es fruto de un arduo trabajo y análisis por parte del Gobierno de Andalucía. Además, una promesa electoral que hizo Ciudadanos antes del día 2 de diciembre y lo estamos haciendo. Y nos hemos enterado que el Gobierno de la Nación pretende recurrir al Tribunal Constitucional y nos hemos enterado por los medios de comunicación. Nosotros, nuestra apuesta es porque Andalucía progrese, porque Andalucía converja con el resto de comunidades autónomas y con España y con Europa, y lo vamos a seguir haciendo sin duda a pesar de esta deslealtad del gobierno de la nación y esa íntima relación que tiene, porque sabemos que tienen instrucciones del Partido Socialista de Andalucía para recurrir ese decreto. Entonces nosotros no vamos a entrar ahí, vamos a seguir trabajando en que Andalucía salga de donde está y converja con el resto de comunidades autónomas. La crisis económica que va a provocar esta pandemia del coronavirus es uno de los grandes asuntos que evidentemente preocupa a la sociedad. Ahora analizaremos esa cuestión. También evidentemente preocupa la crisis sanitaria en sí, ¿no? La situación de las personas afectadas. Parece que en Andalucía la curva empieza ya a descender, que los datos son prudentemente positivos. Con todo, destacaba antes también usted el hecho de que en Andalucía no se ha producido ese colapso en el sistema sanitario que sí se ha podido ver en otras comunidades del territorio nacional. ¿Cómo valora esta cuestión? Sí, pues para nosotros lo más importante era organizar nuestra sanidad pública, que es muy potente, recordarle a los ciudadanos que el mayor presupuesto en la historia de la sanidad pública andaluza lo tiene ahora en 2020 con 1.056 millones de euros. Es récord histórico, por lo tanto, muy fortalecida la sanidad pública en Andalucía, que hemos sabido, y esto también hay que decirlo, unirla con la privada. O sea, la privada se ha puesto a trabajar con la autoridad sanitaria en Andalucía y a la vez nos hemos puesto todo a disposición del mando único del Gobierno de la Nación, y eso nos ha hecho pues trabajar a tope, y ahí no hay palabra para darle gracias a nuestros sanitarios, a nuestros profesionales. Y a partir de ahí sí es verdad que desde el principio, una vez que se decreta el estado de alarma y el Gobierno de la Nación asume el mando único, la central de compras también la asume el Ministerio, y esto es muy importante. El Ministerio de Sanidad es muy importante porque el Ministerio de Sanidad en este momento, sabiendo y esto lo tienen que saber los ciudadanos, tiene las comunidades autónomas transferidas la competencia de sanidad desde hace décadas, pues tan solo tiene la competencia para la legislación básica. Claro, ha asumido responsabilidades para las que no estaban rodados. Por poner un ejemplo, solo el Hospital Juan Ramón Jiménez, la central de compra, tiene a 26 funcionarios para comprar material, solo el Hospital Juan Ramón Jiménez. Y tan solo hay 3 funcionarios en la subdelegación del Gobierno de España en Huelva que sean del Ministerio de Sanidad. Llevamos años comprando, por eso no nos ha pasado lo que sí le ha pasado al Ministerio. Nosotros no hemos comprado pruebas rápidas con una fiabilidad baja, porque en el momento en que nuestros epidemiólogos y nuestros profesionales de la sanidad han testado esos tests, se han dado cuenta que no tenía la fiabilidad y no llegaron ni siquiera a comprarse.
Sin embargo, los del Gobierno de la Nación no solo se compraron, sino que además han llegado y se han devuelto. Por lo tanto, son días preciosos para nuestros profesionales, y es que al principio no podíamos comprar. Es más, es conocido, es muy conocido, que había una empresa de Alcalá la Real que nos iba a suministrar 250.000 equipos, que era nuestro colchón en Andalucía para el SAS, para prevenirnos ante cualquier crisis sanitaria. Ya lo hacíamos por defecto. Eso se paralizó, se redistribuyó para otras zonas de España y el SAS se quedó desabastecido. Bueno, pues hoy ya tenemos prácticamente autosuficiencia, ¿eh? Nos faltan solo un cupo de los test rápidos, en unos días los tendremos todos. La vocación es la de pasarle a toda la población los test, universalizarla, que es lo que los expertos dicen que hay que hacer, además de la otra vacuna contra el coronavirus, a espera de la definitiva, que es aislarse, ese distanciamiento social, y van a ser elementos determinantes para sofocar definitivamente la expansión del coronavirus. Y en cuanto a la expansión económica, que nosotros hemos dicho que era tan importante luchar contra la expansión viral del virus como luchar contra los efectos negativos que sobre nuestra economía y el empleo estaba teniendo ya esta pandemia, nosotros lo que hemos hecho desde Ciudadanos es proponer medidas que van a proteger a nuestro tejido productivo, como he dicho antes. Y desde el Gobierno de Andalucía nos hemos volcado desde nuestras competencias y en este momento y con nuestros recursos en tratar de ayudar a los ayuntamientos, por ejemplo, a luchar contra este virus. Hace unas horas se ha conocido que 33 municipios, por ejemplo, de la provincia de Huelva, entre los cuales hay muchos serranos y muchos de Andévalos, los ciudadanos que nos escuchen lo sabrán, y se han repartido para municipios de menos de 1.500 habitantes, para que puedan luchar con recursos contra el coronavirus, al menos con más recursos, ¿no? Esto se ha hecho a pulmón desde el Gobierno de Andalucía, y ha habido alguna crítica velada, no velada, yo diría que directa, a través de una carta del presidente de la Diputación de Huelva, que es socialista y no paran de aprovechar cada oportunidad que tiene para ser desleal y hacer partidismos políticos vergonzantes, diría yo, enviarnos una carta diciendo que qué pasa con los municipios de entre 1.501 y 19.999. Pues mire usted, lo que pasa es que son competencias suyas. Es que las diputaciones fundamentalmente, si tienen una razón de ser, es para auxiliar a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y aún así la Junta está trabajando denodadamente en volcar recursos también en los ciudadanos directamente, porque esa cuota de abril que la Junta va a asumir con esos 40 millones de euros que salen a pulmón también del Gobierno de Andalucía, de los presupuestos andaluces, esos 40 millones de euros, como digo, para pagar esa cuota van también a autónomos que son de la Sierra, son del Andévalo y son onubenses. Hay 150.000 autónomos en Andalucía que se habían quedado fuera de los decretos del Gobierno. Igual que se han quedado, por cierto, y esto es muy importante, los trabajadores y las trabajadoras de hogar. Por ejemplo, las Kelly, que tanto ha defendido Podemos en el Parlamento, y los demás éramos unos insensibles que no atendíamos a las problemáticas de este colectivo, pues se han olvidado de ellas cuando gobiernan en Madrid. Estas personas, pues algunas han sido despedidas, otras no han llegado a ser contratadas porque son fijos discontinuos, y se han quedado en un limbo. Ni están cobrando prestaciones ni están trabajando. Nosotros le hemos pedido desde la Consejería de Empleo una renta extraordinaria para estas personas durante 3 meses para que puedan subsistir. Creemos que es importante. Y también le dijimos que no se olvidase de los autónomos, ya parece que no están empezando a hacer caso, y que no se olvidase de estos fijos discontinuos. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando para que no se quede nadie detrás desde Andalucía. Acabamos, por cierto, y termino con esto, José Miguel, de anunciar que vamos a adelantar los 29 millones del Fondo Social, del Fondo de Contingencia, puesto que el Gobierno de la Nación nos dijo que nos iban a llegar esos 100 millones de euros, no nos ha llegado nada, solo nos han llegado 3 millones de euros. Nos ha llegado más dinero y más aportación del Grupo Inditex que del Gobierno de la Nación. Esto es una realidad, y ayer lo explicó también en rueda de prensa el vicepresidente Juan Marín. Esta es la realidad de lo que hay, porque el Gobierno de la Nación está diciendo invito yo que pagas tú. Y esto no puede ser, el dinero tiene que llegar ya. Incluso la ministra de Hacienda lo dijo hace muy poco. Le daremos el dinero a Andalucía cuando sabemos en qué se va a gastar. Pues mire, ya saben qué se va a gastar. Se está gastando en la gente. Estos 29 millones de euros se van a derramar por toda la provincia de Huelva en el ámbito social, y lo estamos adelantando nosotros también a pulmón. Yo creo que no es momento de confrontación política, no es momento de otra cosa que no sea luchar contra la expansión
del coronavirus en el ámbito de la salud y la expansión del coronavirus en el ámbito de nuestra economía y la creación de empleo. Y ahí es donde el gobierno andaluz se está empleando con todos los recursos que tiene. Sí me gustaría, al hilo de las medidas que acaba de enunciar, que me ampliara o que me comentara un poco más en qué consiste esa ayuda económica que desde la Junta de Andalucía se ha dado a los municipios de menos de 1.500 habitantes. ¿Cuál es el montante y a qué se debe destinar ese fondo? Bueno, pues ese fondo se va a destinar a que los ayuntamientos tengan recursos mínimos para poder hacer las tareas habituales que están haciendo, luchando contra el coronavirus, desde la limpieza hasta poder acumular y llevar alimentos a las casas o atender en el ámbito social a las personas que peor lo están pasando. Sabemos que la administración no puede llegar, no llega, los recursos no llegan y en el tiempo no llegan cuando se necesita, como se quisiera, para personas que están en especial dificultad. Hemos sido capaces, José Miguel, de asegurar que miles de niños en Andalucía, concretamente 1.750, si no me fallan los cálculos, en la provincia de Huelva, que estaban acogidos a los planes de refuerzo alimentario, reciban esas 3 comidas diarias. También la han recibido durante la Semana Santa. O sea, no hemos descansado, hemos movilizado todos los recursos, no solo disponibles en las consejerías, concretamente en este caso en la Consejería de Educación, sino también hemos protegido el empleo de empresas que trabajan para la administración. Si ellos se comprometían a mantener el empleo, nosotros nos comprometíamos a seguir pagándoles, le hemos pagado, y parte de esas empresas que trabajan para la Junta de Andalucía, concretamente las del ámbito educativo, están llevando los menús a nuestros ayuntamientos, a donde nuestros alcaldes y alcaldesas le han pedido que los lleven para que estos ayuntamientos los redistribuyan a la población. Todo este trabajo, todo este esfuerzo que están haciendo los ayuntamientos, los voluntarios de protección civil, la policía local, el voluntariado, es importantísimo y necesitaba también un estímulo económico, ya que no ha llegado por parte del Gobierno de la Nación todavía. El Gobierno andaluz sí ha querido hacer su aportación dentro de sus posibilidades. Y tengo, por ejemplo, aquí algunos datos de los 33 municipios. Tengo que, por ejemplo, Cumbres de Enmedio va a recibir 5.540 euros, Castaño del Robledo 8.000, La Granada de Río Tinto 8.000, Bar del Arco otros 8.000, Linares de la Sierra, La Nava, Puerto Moral otros 8.000. Podía seguir así hasta el que más recibe, que por ejemplo la ELA de la Redondela recibe 18.000 o Gararoza 19.310 euros. Pues le va a venir muy bien a los alcaldes que están, y a los concejales y a todas las personas que están luchando en cada uno de los municipios de Huelva contra el coronavirus. Queríamos hacer nuestra aportación dentro de nuestros recursos y, como digo a pulmón, que al final son los recursos de todos que se están empleando ahora mismo en la prioridad más importante que hay, que es luchar contra el coronavirus. Y aquí quería decir algo que me parece singularmente importante, si me lo permites. Le estamos pidiendo al Gobierno de España que, igual que están pensando ellos en reestructurar la deuda de España, en relajar la regla de gasto y relajar la regla del déficit también, que nos lo permita Andalucía, que nos permita que reestructuremos nuestra deuda, que podamos salir al exterior a adquirir financiación y que podamos gastar el dinero en lo que lo necesitamos en este momento, y en luchar contra el coronavirus, y cuando todo esto pase que podamos luchar contra la crisis económica que se nos avecina con recursos. Y esto el Gobierno de la Nación lo tiene que hacer en el seno de la conferencia sectorial de consejeros y consejeras de Hacienda, en ese consejo de presidentes de comunidades autónomas que debe celebrarse en esa conferencia de presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que estas decisiones económicas, que van a ser cruciales en los próximos meses, se tomen escuchando a todas las comunidades autónomas. Hablamos del sector turístico, que sin duda es uno de los pilares de la economía onubense y que sabemos que será también uno de los más perjudicados, entre otras cosas porque todo apunta a que será también el sector el último, ¿no?, que se reincorpore a la actividad normal cuando pase esta pandemia, cuando pase esta crisis sanitaria. Desde la Administración, ¿hay algún tipo de plan previsto para poder ayudar y reactivar a este sector? Sí, hoy precisamente se ha celebrado un Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, donde ya hay encima de la mesa un
proyecto, un estímulo para un plan para reactivar el turismo en Andalucía. El turismo andaluz es el 18% de nuestro PIB, determinante para... Es una industria muy potente la que tenemos en Andalucía, es determinante para nuestra economía y para la creación de empleo, y está ahora mismo a cero. O sea, el turismo está a cero, y ya la Junta de Andalucía está trazando un plan que se ha presentado parcialmente todavía a los ciudadanos, porque está terminando de elaborar, y que en las próximas horas se irá explicando cuál será su desarrollo, pero que sepan los empresarios turísticos y los trabajadores del sector que tienen una administración amiga. La Junta de Andalucía está... el vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, trabajando en un plan para reactivar el turismo en Andalucía, que tan importante es y que sin duda va a tocar a todos los nervios que tiene el sector turístico en todas las comarcas y en todos los sectores, en toda la comunidad autónoma, y lógicamente también en Huelva, una provincia para la que tan importante es su industria turística. Señor Díaz, vamos llegando ya al final de la entrevista, pero sí me gustaría preguntarle por ese escenario de desescalada al que todos aspiramos a ver cuanto antes. Sí. ¿Considera que esa desescalada debería hacerse de forma homogénea en todo el territorio nacional, o como están abogando ciertas comunidades, como por ejemplo la de Canarias, que se haga de forma distinta en función de la incidencia que haya tenido o no el virus en cada territorio? Lo digo porque Andalucía no es ni mucho menos la comunidad en la que más incidencia haya tenido, pero por ejemplo hablamos de la provincia de Huelva, que es sin duda una de las que, según los datos, menor incidencia ha tenido por el coronavirus. ¿Considera que esa desescalada debería ser igual para todos los territorios o debería atenderse a las condiciones especiales de cada zona del territorio nacional? Sí, hace unas horas se pronunció ya el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, sobre esta cuestión. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que puede ser muy peligroso, y de hecho lo es, que haya una recaída. Hay que ser muy responsable en ese desconfinamiento. El Gobierno de Andalucía, y lo anunció el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, ya ha previsto la creación de una comisión dentro de la consejería para articular y organizar esa desescalada, como tú dices, de este confinamiento, de este distanciamiento social que tan responsablemente, y hay que decirlo, estamos llevando a cabo cada uno en nuestras casas. Y quiero aprovechar para darle la enhorabuena y las gracias a todos aquellos que me están escuchando, ¿no? Hay que hacerlo con muchísimo cuidado, con mucha responsabilidad. Es verdad que nuestra economía, cada semana que está parada, nos resta un 2% del PIB. Esto es lo que calculan los economistas, que tenemos que ser capaces de reactivarla después, pero esto tiene una premisa mayor que hay que respetar, y es que la salud es determinante y hay que protegerla. Nosotros le pedimos al Gobierno de la Nación que fuera aquí muy responsable, que no le pudiese la presión externa, que no le pudiesen sus disputas internas, y que fuesen capaces de ser responsables también en esto, porque no creemos que deban darse cientos de miles de desplazamientos que sean incontenibles al final. Y ya hablo de la población en general. Si no lo hacemos de forma homogénea, los ciudadanos se van a mover, nos vamos a mover, y eso va a generar un contacto que ya dependerá también de la responsabilidad de cada uno. Mientras estamos confinados en casa, estamos en casa, y eso evita el contacto humano, el contacto físico, y la posibilidad de que este virus se vuelva otra vez a rebrotar y a extender. Por lo tanto, hay que hacerlo con muchísima prudencia. Hay quien habla, oye, los niños tienen que volver al colegio, tal. La educación se está soportando en este momento fundamentalmente en nuestra comunidad educativa, en nuestros docentes, en la imaginación de nuestros docentes, en la profesionalidad. Aprovecho para agradecérselo, y el esfuerzo denodado de cientos de miles de familias en este país, y todo ese trabajo. No podemos deshacerlo por querer salir de casa ya. Hay que salir, todos queremos salir, y más los andaluces y los onubenses, ¿no? La tierra de la luz, que vivimos en la calle, nos encanta la calle, pero estamos siendo muy responsables, estamos siendo un ejemplo, y hay que esperar un poquito más. Cuando nos lo digan lo haremos, y lo haremos con la prudencia debida, como nos lo digan, con las medidas que tengamos que llevar a cabo. Y es importante que lo hagamos, es importante que nuestra economía siga y siga para salir de esta situación lo antes posible, pero hay que hacerlo de forma homogénea y de forma uniforme, y habrá que ir abriendo nuestras fronteras y nuestros puertos, nuestros aeropuertos, al tráfico de personas cuando sea pertinente y no antes. No podemos precipitarnos, porque la recaída podría ser peor,
y a nadie creo que me esté escuchando, estoy convencido de que no le gustaría volver a meterse en casa por meses o seguir viendo cómo hay personas, familiares que se ponen en riesgo o que desgraciadamente estén falleciendo porque no seamos capaces de, ahora que tenemos la curva, digámoslo así, la tenemos no controlada, pero sí la tenemos en un punto donde podemos hacer cosas, y parece que ese terror que teníamos se va sustituyendo por ilusión, ¿no? Tirarlo todo por tierra por precipitarnos, ¿no? Creo que debemos hacerlo en esa línea y así es como se ha pronunciado además el Gobierno de Andalucía. Pues Julio Díaz, coordinador provincial, portavoz provincial de Ciudadanos, vicepresidente del Parlamento de Andalucía, muchas gracias por estar con nosotros en este rato de entrevista. Muchas gracias a vosotros, Semi, a ONUVA Actual y a Más Televisión por querer saber qué opina Ciudadanos y qué está haciendo el Gobierno de Andalucía en la crisis del coronavirus. Muchas gracias, un saludo. Un saludo. También a todos nuestros telespectadores de Más TV Huelva y de nuestra web ONUVA Actual.